¿Alguna vez te has unido a la causa de otra persona? ¿Has defendido los derechos de alguien más? Si respondiste que sí, entonces tú has practicado la solidaridad. Quédate con nosotras, hoy vamos a platicar de este valor. Cuentos de bandera blanca. Que la paz sea más que un sueño, que sea nuestra bandera. Hola, soy Tania Sabugal y te doy la bienvenida a Cuentos de Bandera Blanca. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues sí vamos a platicar acerca de este valor que es muy importante, pero que también es un derecho. La solidaridad se puede ver como un valor moral, pero también es un derecho y vamos a platicar por qué. Así que hay que empezar diciendo que la solidaridad como un valor, pues es esta colaboración que podemos tener entre los seres humanos, es esta responsabilidad mutua, una responsabilidad compartida por el bienestar general de la humanidad y todo lo que implica. Cuando practicamos la solidaridad, creamos este sentimiento de pertenencia, es lo que une a las personas, lo que crea comunidad, y que crea una comunidad no solamente me refiero a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. Ser solidario o solidaria es mostrar sensibilidad con otras realidades de injusticia, de dolor, de discriminación o de exclusión, pero no solamente tener esta sensibilidad, el conmoverse, el interesarse, sino también el involucrarse en buscar alguna solución. Tener solidaridad también es estar pendientes del bienestar de quienes nos rodean, ayudar, comprender, tener este espíritu de servicio, apoyar las causas justas y apoyar también a quienes se están esforzando con su trabajo por el bienestar, por la paz, por la justicia, considerar el bien común no solo el individual. Y esto no se contrapone a la diversidad, pues se defienden derechos y no particularidades. Es decir, yo me puedo unir a la causa de algunas mamás, aunque yo no sea mamá, o puedo defender los derechos de las personas con discapacidad, aun cuando yo no tenga una discapacidad. Es decir, se ve más allá de lo personal o lo particular, porque lo que se defiende o lo que se busca promover, pues son los derechos. Veamos, por ejemplo, el tema de la libertad religiosa. Obviamente no voy a coincidir con todas las convicciones o creencias religiosas, tendré la propia o no tendré alguna, pero no puedo estar en contra de que las demás personas practiquen su religión y pues siempre defenderé la libertad religiosa. A eso se refiere la solidaridad. Y a diferencia de la caridad, la solidaridad implica una relación horizontal, es decir, de igual a igual. No es ayudar como para hacer un favor o para dar lo que me sobra, sino es colaborar por causas justas, por causas comunes, que benefician a ciertos grupos y que probablemente me van a beneficiar de alguna manera a mí también. Pensar que lo que es bueno para mí, pues también lo es para todas y todos. Tener libertad a mí me parece genial, pues debe ser para todas y todos y debo luchar por esa causa. Unirse, por ejemplo, a temas como la defensa del medio ambiente, del bienestar económico, de la promoción de los derechos de la niñez. Todos esos son temas comunes en los cuales podemos trabajar de manera conjunta. Ahora decíamos que la solidaridad pues también es un derecho, existen los derechos de solidaridad. Según los autores que consultemos, cuando se estudia la evolución histórica de los derechos humanos, para entenderla de manera sencilla y un poco esquemática, pues se ha dividido por generaciones. Y entonces algunas personas dicen que hay 3 o 4 o hasta 5 generaciones de derechos humanos. La primera generación se refiere a los derechos civiles y políticos, es decir, los derechos individuales más personales como son los derechos al voto, todas las libertades que existen de convicción, de circulación, de asociación. Todos los derechos que son muy personales, esos son los de la primera generación. La segunda generación de derechos se refieren a los derechos sociales, económicos y culturales, que también se conocen como los derechos de los grupos,
Y ahí podemos ver, por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud, a un trabajo digno, a la cultura. Y luego viene la tercera generación, que se conoce como los derechos de los pueblos o las naciones, o también como los derechos de solidaridad. Y significa el ver a la humanidad como un todo. Y aquí podemos hablar de derechos como la paz, el desarrollo, el ambiente sano, la preservación de los recursos naturales, el derecho al acceso al agua, a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, a preservar la identidad nacional y cultural. Esos serían los derechos de solidaridad que se conocen como los de la tercera generación. Decíamos que de acuerdo al autora que se consulte puede haber una cuarta o quinta generación, y la estamos viviendo realmente, por eso no se puede todavía ver con claridad, se verá mejor a distancia del tiempo, pero podemos hablar de que son derechos relacionados con las nuevas tecnologías, con la bioética, el uso de los medios electrónicos, etc. Pero volviendo a los derechos de la solidaridad, la finalidad de estos es promover el progreso social, elevar el nivel de vida de todas las naciones, de todos los pueblos, y requieren, por supuesto, de una participación activa de todos los estados y también de todas las personas. La solidaridad internacional no se limita a la cooperación o la ayuda, o a la asistencia humanitaria. Incluye mantener relaciones sostenibles entre las naciones, especialmente relaciones económicas justas, y por eso requiere equidad, coexistencia pacífica, no injerencia, libre determinación, respeto mutuo y confianza en las relaciones internacionales. El 22 de diciembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de diciembre como el Día Internacional de la Solidaridad Humana, pues enfatiza este día como un esfuerzo que debemos tener para combatir la pobreza. Y también este Día Internacional de la Solidaridad Humana sirve para celebrar la unidad en la diversidad, recordar a los gobiernos que deben respetar sus compromisos con todos los acuerdos internacionales que hay, sensibilizar sobre la importancia de practicar la solidaridad, fomentar el debate sobre las maneras en que podemos promover la solidaridad para erradicar finalmente la pobreza. Así que si hay hasta un día especial para hablar de este derecho y este valor, pues significa que realmente es importante. No solamente nos beneficia a grupos, a comunidades que nos vamos uniendo, siendo solidarias unos con otros, sino también nos beneficia a nivel de naciones cuando nos solidarizamos entre los diversos pueblos que hay en este planeta. Vamos a escuchar nuestro cuento de hoy y enseguida seguimos platicando acerca de este tema. El capítulo de hoy: los cachorros expulsados. Eran días diferentes en la escuela del bosque. Por una parte, el oso Alfonso faltaría una semana a clases, pues se iba al otro lado del bosque a vender fruta con su tía. Y claro que esto entristeció mucho a la loba Lola. Por otra parte, el búho Arnulfo, que era el director de la escuela, había salido de vacaciones, y en su lugar se quedaría su compadre, el armadillo Hermosillo. La loba Lola y el pato Torcuato hablaban de eso mientras hacían fila para entrar al salón. Ay, Pato, me va a hacer falta el osito esta semana. Él es mi mejor amigo. Y además, parece que el nuevo director es muy exigente. Sí, Lobita, se ve buena gente. No, Torcuato. Exigente. Se me olvidó que estás sordo. Voy a hablarte más despacio para que puedas leer mis labios y entiendas lo que te digo. ¿Está bien? Sí, Lobita, de acuerdo. Los animalitos terminaron de entrar al salón donde los esperaba el armadillo Hermosillo. El señor Armadillo era un animal de mal carácter que de joven fue a una escuela donde le enseñaron a levantarse muy temprano, a marchar bien derechito y a cargar un pesado fusil sin protestar.
y el armadillo advirtió a los animalitos que desde ese día deberían seguir ciertas reglas. 1. Nadie puede platicar en la fila, ni en el salón, ni en los pasillos. 2. Las cachorras no pueden usar pantalones ni moños grandes. 3. Los cachorros deben cortarse el pelo. 4. Nadie puede mascar chicle. 5. Si alguien llega tarde, tendrá un castigo. Bueno, 6. al menos él no tiene que aburrirse oyendo al nuevo director. De todas formas, a mí no me van a castigar, pues no está Alfonso, y así no voy a poder platicar en Los cachorros que se clase. peleen recibirán 10 coscorrones. 8. Nadie puede estar pensando otra cosa mientras el director esté hablando. Y 9. El cachorro que descubra a un compañero haciendo algo prohibido tiene que reportarlo a la dirección o también a él se le castigará. Y así terminó el regaño del director. Y en el recreo... Lobita, Lobita, ¿ya te enteraste de que el director expulsó al conejito? ¿Y por qué lo expulsó? Ah, porque el conejito llegó tarde. Ya ves que vive en un lugar muy lejos y además, como anoche llovió, se salpicó de lodo el uniforme. Pues vino saltando a toda prisa desde su casa. ¡Qué lástima! Oye, cuando llegue Alfonso, ¿jugamos a la matatena? En eso estaban el pato y la lobita cuando vieron pasar al director. El armadillo llevaba de la mano casi arrastrando a la ardilla María. Y la ardillita iba llorando. Cuentos de bandera blanca. Se lleva a la ardillita a la dirección. ¿Por qué será? ¿Tampoco te enteraste? No, cuéntame tú. ¿Sabes que la ardilla usa un collar de semillas? Sí, Pato. Se lo regaló su abuelita cuando nació. Todas las ardillas de su familia llevan puesto un collar igual. Es como una tradición. ¿Como una infección? Tradición, Pato. ¿Pero qué pasó con el collar? Oh, al señor Armadillo no le gustó y le ordenó que se lo quitara. Pero la ardillita no quiso. Y como no se lo quitó, la va a expulsar de la escuela y no podrá volver a tomar clases. Pues entonces que se lo quite y ya. Así no la expulsan. Pero si se lo quita, su mamá se va a enojar. ¿Qué ardillas tan complicadas? Qué bueno que los lobos no usamos collares extraños. Adiós, Pato. Otro día platicamos, pues ya me cansé de hablar despacio para que me entiendas. ¿Qué dijiste? Que ya me voy, Pato. Oh, adiós, Lobita. Por la tarde, el conejito y la ardillita la pasaron muy mal. Los habían regañado en la escuela y también en sus casas. Y ahora ya no volverían a tomar clases. Y en vez de jugar con sus amiguitos y aprender a leer, a escribir y a sumar, tendrían que trabajar en su casa o en el negocio de papá. Para la lobita, la tarde fue muy diferente. Dibujó con su papá y hasta fue a patinar acompañada de mamá. Al fin y al cabo, a ella no la habían expulsado. Y al otro día en la escuela... Lobita, ¿jugamos en el recreo? No, Pato. Voy a terminar el dibujo que empecé ayer. Oh, entonces puedo dibujar contigo. Te vas a aburrir. Mejor juega con alguien más. A la lobita no le parecía muy divertido jugar con el pato Torcuato. Ella quería jugar solo con el osito. Pero afortunadamente, el pato estaba acostumbrado a entretenerse por su cuenta y salió al patio a observar la naturaleza. Ah, qué bueno que no se necesita escuchar para darse cuenta de lo bonitas que son estas flores. ¡Oh, qué insecto tan extraño! ¡Cuántos colores! ¡Qué delicadeza para caminar! Apuesto a que puede volar. Seguro va hacia su casa. Quiero conocerla, voy a seguirlo. No vayas tan deprisa, amigo. Ven, ven, ven. La campana de la escuela sonó para anunciar el fin del recreo. Como es lógico, el pato no la escuchó. Y estaba tan interesado persiguiendo al insecto que no se dio cuenta de que todos los animalitos habían regresado a su salón.
Entonces el armadillo Hermosillo, regla en mano, salió a regañar a Torcuato por estar afuera de su salón. Pero señor Armadillo, ¿podría hablarme más despacio? No puedo leer sus labios. ¿Qué dice? Pero ¿por qué me pega con esa regla? ¡Ay! Pero el director estaba tan ocupado regañando al pato que no le hizo caso, ni se enteró de que Torcuato estaba sordo. Y como el patito no entendió ni una sola de sus palabras, no supo qué responderle. Entonces el armadillo también lo expulsó. Pasaron 3 días y la escuela del bosque se iba quedando sin animalitos. Todos se iban expulsados, algunos por vivir lejos, otros por usar collares y uno que otro por estar sordo. La loba Lola se sentía cada día más triste, pues Alfonso no estaba y nada más le interesaba, hasta que un día volvió a sonreír. Papá, va a haber una exposición de pinturas en la escuela. Yo ya tengo una idea y muchas ganas de pintar. Voy a hacer mi dibujo ahora mismo. Con calma, Lobita. Primero tienes que comer. Anda, siéntate. Tienes toda la tarde para pintar. La lobita hizo un cuadro sobre la paz. Dibujó una pistola que en lugar de disparar balas, lanzaba agua para regar las flores. Luego pintó tanques de guerra con pájaros y un arco iris. Sus tanques tampoco disparaban, servían de transporte para llevar a sus casas a los conejos que vivían lejos y tenían que brincar sobre el lodo. Cuentos de bandera blanca. La lobita llevó su pintura a la escuela, pero en cuanto el armadillo la vio, se enojó, pues a él le gustaban las pistolas. Tenía 85 en su colección. Además, la guerra no le parecía tan mala. Y la lobita se había atrevido a pintar una pistola como regadera. Eso era una gran falta de respeto. La loba Lola estaba expulsada. Eso no es justo. Cada quien puede pintar lo que quiera. A mí no me gusta la guerra. Y ahora, ¿cómo le digo a mi papá que me expulsaron? Mi mamá se va a poner muy triste. ¿Y yo qué voy a hacer sin ir a la escuela? ¿Por qué nadie me defendió? Ahí estaban la rata Marta y el pájaro Lázaro y ninguno dijo nada. Dejaron que el señor Armadillo me sacara de la escuela. La lobita se fue llorando. Y como llevaba los ojos llenos de lágrimas, no vio al pato Torcuato y tropezó con él. ¡Ay, lobita, ten cuidado! Menos mal que no te estrellaste con un árbol. Perdón, Torcuato. Lo que pasa es que me acaban de expulsar de la escuela. Solo porque al director no le gustó mi dibujo y nadie me defendió. Eso es injusto. Nadie hizo nada por el conejo, ni por la ardillita, ni por mí. Es verdad, Torcuato. Tampoco yo los defendí. Todos actuamos mal. Pero todavía podemos hacer algo, Pato. Mira, ¿qué tal si vamos y convencemos a nuestros compañeros que sigan yendo a clases para que falten? Así, el armadillo Hermosillo no tendrá a quien regañar o expulsar. ¿Qué dijiste? Ay, perdóname, Patito. Ahí te va otra vez, más despacio. ¿Qué tal si...? El pato y la lobita buscaron a los otros cachorros expulsados y entre todos convencieron a los demás de no ir a clases. Al día siguiente no había ni un solo animalito en los salones, ni en el patio, ni en la dirección. Y al ver las bancas vacías, el armadillo se dio cuenta de que no sabía ser director. Entonces llamó al búho Arnulfo, recogió sus cosas y se fue de la escuela. El búho Arnulfo volvió a ser el director de la escuela y los animalitos expulsados regresaron a clases. Todos preferían como director al búho, pues aunque era un animal muy serio, no se enojaba porque el conejo viviera lejos, porque la ardilla usara un collar, porque el pato fuera sordo o porque la lobita pintara tanques con arco iris. Y esos días en que no estuvo el oso Alfonso, la lobita aprendió a interesarse en los problemas de los demás. Y si alguno de sus compañeros tenía un problema, lo iba a ayudar.
y al mismo tiempo se sentía contenta y tranquila porque sabía que cuando ella tuviera una preocupación, existían un conejo, una ardillita y un pato dispuestos a ayudarla. Pues unidos, los animalitos podrían enfrentar hasta el director más injusto. Y Lola comprendió que a esta unión se le llama solidaridad. ¿Pero qué dijo? Solidaridad, Patito. Este cuento se acabó, pero quédate con nosotros. Esperamos que te haya gustado este capítulo y bueno, tenemos grandes ejemplos de solidaridad a nivel de la humanidad, a nivel histórico, y sabemos que la solidaridad precisamente ayuda a transformar, a ir creando esta sociedad más justa, democrática, igualitaria. Tenemos ejemplos que hemos incluso comentado aquí en el programa. Te invitamos a que escuches nuestros programas anteriores que hemos hablado de estos temas. Pero tenemos, por ejemplo, el caso de un empresario suizo, Henry Dunant, que iba de tránsito y le tocó ver el campo de la batalla final de la guerra entre Austria y Francia, en Solferino, en Italia, y vio la devastación que había generado y cómo había soldados de ambos bandos ahí heridos, tirados en el campo de batalla, sufriendo, sin que nadie se conmoviera, sin que nadie hiciera nada por ellos. Henry Dunant hizo un esfuerzo, fue a la población más cercana, trajo personas para que auxiliaran a estos soldados heridos, sin importar el bando, simplemente pensando en que eran seres humanos, y se les atendió. Este acto que hizo Henry Dunant, esta acción, el sensibilizarse ante una necesidad y buscar una solución, que es un ejemplo claro de solidaridad, fue lo que generó lo que posteriormente fue la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja fue precisamente ese su origen, gracias a este hombre. Hemos platicado también de la profesora y activista Eglantine Jebb, que pues también se conmovió y actuó. Vio a niñas y niños desplazados y sin comida después de la Guerra de los Balcanes en el sureste de Europa en 1912-1913 y junto con su hermana, Eglantine Jebb fue la creadora, fundadora de lo que ahora es la UNICEF. Primero creó Save the Children y luego ya eso dio paso a que se creara la UNICEF, precisamente porque ella se interesó en niñas y niños, no niñas y niños del bando enemigo o del bando propio, sino vio simplemente la humanidad de esas niñas y niños que habían sido desplazados de sus casas, que habían quedado en orfandad o que simplemente no tenían un plato de sopa. Ese también es otro ejemplo de solidaridad. Otra mujer que nos da un gran ejemplo de esto fue Irena Sendler, conocida como el Ángel de Varsovia, una enfermera polaca que logró sacar a cientos de niñas y niños del gueto, escondiéndolos y refugiándolos después en lugares seguros, en orfanatos, en escuelas, en casas particulares, dándoles una nueva identidad para que pudieran salvar sus vidas. Pero también algo muy interesante que hizo es que preservó la identidad original de estas niñas y niños para que al término de la guerra pudieran reunirse con los familiares que les quedaran. Un gran ejemplo de solidaridad que a mí me tocó vivir cuando era adolescente fue en el terremoto de México, de la Ciudad de México de 1985, cuando la destrucción fue tan grande, tan fuerte, tan inesperada, que las autoridades quedaron paralizadas y fue la población civil quien se solidarizó y se reunió, se organizó para ir a quitar escombros, para ir a quitar piedras y rescatar a las personas que estaban atrapadas. También hubo gente que se solidarizó con los rescatistas y entonces llevaban comida, agua, llevaban cobijas para las personas que estaban ahí, ayudando a otras más. Ese fue un gran ejemplo de una ciudad completa que se solidarizó y que nos quedó en la memoria a muchas personas. Pero vaya, no tienen que ser asuntos tan graves o tan impactantes. La solidaridad podemos practicarla en el día a día, con las personas cercanas, con el compañero de clase, con la compañera del trabajo, con algún familiar. Siempre hay alguna persona con la que podemos solidarizarnos, ayudarle, cooperar con ella, unirnos a su causa.
Hay esfuerzos, por ejemplo, a nivel de comunidades de rescatar sitios naturales, limpiar un río, reforestar, rescatar animalitos que están en la calle sin ningún cuidado, limpiar algún área en particular, restaurar un parque, hacer campañas de reciclaje o campañas para donar, ¿no? Recuperar algunas cosas que pueden ser útiles y hacérselas llegar a otras personas a quienes les están haciendo falta. Siempre hay manera de unirnos a una causa justa que no solamente nos beneficia de manera personal, sino que nos beneficia como comunidad, como sociedad y todavía más allá como humanidad. Hay miles de actos de solidaridad día a día que quizá no les prestamos mucha atención, pero son los que nos permiten seguir adelante como humanidad. Hay un poema, será llamado poema, aunque fue en realidad un pequeño discurso, que es el más representativo del tema de solidaridad. Se le atribuyó equivocadamente a Bertolt Brecht, a este escritor, a este poeta, pero en realidad pertenece a un pastor luterano de Alemania, a Martin Niemöller, quien fue además un oficial de un submarino en la Primera Guerra Mundial y después, pues siendo pastor, ya empezó a criticar la indiferencia de la gente, especialmente de los líderes de otras iglesias, de la suya propia y de otras, esta indiferencia que hubo ante los campos de concentración nazis, que nadie impidió el asunto, nadie protestó, nadie hizo nada, y él se quejaba. Él mismo estuvo detenido en un campo de concentración entre 1937 y 1945 precisamente por ser muy crítico, y bueno, su discurso más conocido es el siguiente. Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara a mi nombre. Existen múltiples versiones de este pequeño discurso. El mismo pastor Martin Niemöller hacía diferentes versiones, incluía diferentes víctimas de la indiferencia, a veces nombraba a los comunistas o a testigos de Jehová o a personas con discapacidad física o mental, a enfermos a quienes nadie atendía, es decir, según la situación, pero el mensaje era precisamente el de solidaridad, el de ver más allá del egoísmo y la individualidad, de que cuando a mí no me afecta personalmente algo, no me involucro, no me intereso, sin darme cuenta de que realmente sí me afecta que estén dañando, ignorando a cierto grupo humano o a cierta causa que es importante. Cuando hablamos de derechos de la solidaridad, pues sabemos que hablamos también del medio ambiente, por ejemplo, que a todas y a todos nos afectan independientemente de nuestras filias y fobias y características personales. Siempre habrá alguna manera de mostrar solidaridad, siempre habrá una causa en la cual podamos trabajar o simplemente de manera personal, como decíamos, solidarizarnos con alguna persona que está pasando por un momento complicado, que tiene una necesidad y que necesita de nuestra cooperación. Vamos a escuchar nuestra sección ecológica que tiene también que ver con el tema de los derechos de solidaridad. Vamos a escuchar De Colores. ¡Despierta! Tú tienes la decisión. ¿Quieres ver nuestro planeta en blanco y negro o prefieres verlo de colores? El planeta. Es de colores. ¿De colores? El planeta. Hola, Osito. ¿A dónde vas? A la tienda de la rata Marta, Lobita. Mi tía me encargó que comprara vasos y platos desechables. ¿Para qué, Osito? Para la fiesta de cumpleaños que le va a hacer a mi prima, a Adriana. Ya va a tener 7 años y van a ir muchos invitados a mi casa. Espero que tú también vayas, Lola. Gracias, Osito. Pero creo que sería mejor que no comprara los trastes desechables. Imagínate, al final de la fiesta, ¿qué torre de basura va a quedar? Y si son platos de unicel, sería peor, Alfonso. ¿Por qué, Lola? Porque el unicel tarda muchísimos años en desintegrarse y mientras tanto sigue contaminando. Pero entonces, ¿en dónde vamos a servir el pastel, la gelatina y el agua de tamarindo?
Pues en trastes normales, Osito. Y si no alcanzara los que hay en tu casa, yo puedo prestarte algunos de la mía. Pero al final, ¿quién va a lavar todos los trastes? Seguramente mi tía se va a enojar por tener tanto trabajo. No, Osito. A ver, ¿cuántos son en tu casa? Mis 4 primos, mis tíos y yo, somos 7. Ahí está. Son 7 osos que pueden ayudar lavando los trastes. Y si quieres, yo también podría ayudarles. De todos modos, a mi tía no le va a gustar. Bueno, Osito, si nadie quiere lavar trastes, con lo que vas a ahorrar por no comprar los vasos desechables, pueden pagarle a alguien para que los lave. Oye, tienes razón. Con el dinero que iba a gastar en los platos puedo comprar un tarro con miel de abeja, o pan dulce, o unos buñuelos, Sí, Osito. Entonces así le voy a hacer. Yo lavo los trastes y me compro un enorme tarro con miel. Voy a convencer a mi tía de que eso es lo mejor. Está bien, Osito. Haz lo posible para no usar trastes desechables. Cuando mi mamá va a comprar comida a la cocina de la gallina Gina, prefiere llevar una olla de la casa para que no le den un envase desechable y hasta le sale más barato. Y mi papá se llevó una taza a su oficina para tomar café y no usar vasos desechables. Pues yo voy a hacerle igual, así no habrá tanta basura en el bosque. Bueno, pero ahora tengo que hablar con mi tía sobre mi tarro de miel. Nos vemos en la fiesta, Lobita. Hasta luego, Osito. Pues incluso el cuidado en el hogar de los materiales que empleamos y de la basura que no generamos o que sí generamos tiene que ver con los derechos de solidaridad. Y por ejemplo, en una fiesta, si todas y todos nos comprometemos y colaboramos a recoger, a limpiar, a lavar, pues no tendríamos que estar utilizando tanto material desechable que finalmente está contaminando el planeta. Con esto nos despedimos, esperamos que te haya resultado de interés el programa, te invitamos a que te comuniques por las diferentes vías que tenemos de contacto, te recordamos que tenemos una página de Facebook, también tenemos nuestro correo electrónico, cuentosbanderablanca@gmail.com para recibir tus comentarios, peticiones, saludos, lo que quieras hacernos llegar. Un saludo también muy especial a las personas que nos siguen en las diferentes plataformas de podcast en las cuales se transmite el programa. Muchas gracias por acompañarnos, nos escuchamos muy pronto y mientras tanto sigamos ondeando la bandera de la paz y la solidaridad. Guión, edición y producción, Tania Sabugal. Voces, Miguel Marín, Laura Gaeta, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Alejandro Estrada, José Ramón Cantalapiedra,